Entonces, con este grupo de antibióticos que los hemos llamado inhibidores de la síntesis de la pared celular. Hemos hablado de los beta-lactámicos y dentro de los beta-lactámicos ya hemos terminado de estudiar el grupo de las penicilinas, que ahora la sacamos. Y vamos a pasar a revisar la información que tenemos que aprender para poder tratar cierto tipo de infecciones con relación a un grupo que se llama las cefalosporinas. Este grupo es un grupo que es de los que más ha evolucionado en las últimas décadas. Se han ido produciendo diferentes generaciones de este grupo y cada vez con mejorías en cada generación en cuanto a bacterias que generan resistencia y mejorándoles o alterándoles el espectro de acción. Ellas son del grupo de los betalactámicos, son bactericidas, tienen el mismo objetivo, el mecanismo que las penicilinas, son de amplio espectro, de baja toxicidad, muy bien toleradas en la mayor parte de los escenarios clínicos, e incluso en el embarazo. Eh, Ninguno de los grupos tiene actividad sobre el enterococo. Están desprevistas todas las cefalosporinas, ¿no? Y tampoco, a no ser la última generación, la quinta y sexta, generalmente la ceftarolina, este antibiótico que pertenece a la quinta generación de cefalosporinas, es la única que actúa sobre el MRSA que hemos visto en la anterior clase, el estafilococo aureus resistente a la meticilina. Vean la estructura, pues es exactamente, tiene el mismo anillo betalactámico, solo que estas son un poco más complejas. Los grupos funcionales que tienen, tienen un núcleo cefem, que viene al nombre de céfalos, son cefalosporinas unidas a un anillo betalactámico. Tienen, contando desde este extremo del, del, del betalactámico, anillos de carbón, que en su posición 3 tienen lo que llaman la cadena R2. Si ustedes ven acá el R2, cuando se hacen sustituciones en R2, se determinan sus propiedades farmacocinéticas. La vida media, su distribución, su liposolubilidad, etc. Y cuando se afecta en la posición 7, el R1, allá lo que se hace es, se determina su espectro, su actividad antibacteriana. Por lo general, el anillo betalactámico es el que actúa, pero también apoyado por estos grupos funcionales y hacen exactamente igual que las penicilinas. Inhiben la transpeptidasa, impiden la formación de la reticulación de los polímeros de peptidoglicán y producen lisis de la bacteria. Y obviamente que también se unen a las proteínas de unión a la penicilina, que tiene que ver con la síntesis de la pared. Estas se distribuyen muy bien por todos los líquidos corporales, tienen una muy buena liposolubilidad. No todas ellas penetran al sistema nervioso central, pero van a ver que son el pilar del tratamiento de las meningitis bacterianas, todas aquellas como la cefluoxima, la ceftriaxona, la cefotaxima, todos estos, generalmente de tercera generación, son cefalosporinas que se distribuyen muy bien por los líquidos corporales. El probenecid enlentece la secreción de cefalosporinas, pero no se usa la relación. A no ser que el probenecid se use para otro fin, también va a aumentar la vida media de las cefalosporinas. Y como les decía, cada nueva generación es más resistente a las penicilinasas. O sea, su destrucción es cada vez menos posible por parte de las bacterias.
Las cefalosporinas de tercera generación han resultado ser sensibles a las cefalosporinasas. Esto hace que hayan ciertas características, vamos a ver después, en cuanto a su espectro de acción. Aquí están las 6 generaciones en relación a su espectro de acción contra gram positivos, gram negativos. Vean la primera generación más orientada a ser sustitutos de las penicilinas, más orientadas a las bacterias gram positivas, con alguna actividad sobre gram negativas. Pero luego la actividad contra gram negativa se va incrementando desde la segunda generación. Antes, en los aforismos médicos, se decía que del diafragma para arriba, todas las infecciones eran tratadas con los beta-lactámicos. Y del diafragma para abajo, con las quinolonas. Esto ha cambiado, porque las fluorquinolonas han evolucionado tanto que ahora tenemos fluorquinolonas que actúan sobre las bacterias gram positivas y tenemos beta-lactámicos que, si antes actuaban sobre las bacterias gram positivas, ahora también actúan sobre las gram negativas. Y lo hacen tan bien que se usan para infecciones por debajo del diafragma y cuando lleven las fluorquinolonas con el doctor Calvin Montes van a ver que no solo se usan para las infecciones abdominales o urinarias o pélvicas, sino que también para infecciones que van del diafragma para arriba, pulmones, todo el sistema respiratorio alto, oídos, senos frontales, nasales, etc. Las faringoamidalitis. Bien, entonces vamos a ir viendo estas generaciones de cefalosporinas que han ido haciendo los laboratorios en respuesta a la epidemia de bacterias resistentes, pues el uso irracional de antibióticos ha hecho que aparezcan bacterias cada vez más resistentes a los diferentes grupos efectivos que tenemos. Y este es uno de los grupos que mejor ha respondido a esto. Cada generación ha sido pues diseñada para superar las limitaciones de las anteriores, como les digo acá. Bien, entonces empezamos con la primera generación, esa que tenía este perfil, sobre todo sobre bacterias gram positivas. Estas han llegado a Bolivia y lo han hecho, han tenido una muy buena situación y siguen teniendo una muy buena situación terapéutica. Generalmente se las usa por vía oral. También las hay para administración parenteral en usos especiales, así como infecciones estafilocócicas o estreptocócicas, y esta cefazolina, especialmente como profilaxis quirúrgica. Como actúa sobre el estafilococo y la piel está plagada de estafilococos. Entonces, antes de la cirugía, una hora antes de hacer la primera incisión, se da la primera dosis. Y a las 24 horas después de la cirugía, una segunda dosis como profilaxis terapéutica. Es decir, una profilaxis infecciosa del acto quirúrgico. El cefadroxilo y la cefalexina son especialmente importantes para el tratamiento de algunas infecciones como la Escherichia coli o la Klebsiella, porque se concentran bien en la orina. Entonces, infecciones urinarias en mujeres, en niños, en mujeres embarazadas, pues funcionan muy bien estas cefalosporinas de primera generación. La Escherichia coli es un gram negativo. Hemos dicho que trabajan sobre gram positivos, pero también tienen una cierta actividad sobre gram negativos. Todos ellos, esto tomo de un texto y hay algunos videos también sobre este texto, que son fáciles de recordar porque todos son cefas, ¿no? Las cefas. Aquí están las cefas del cefadroxilo, es la única la cefa
cefadina, que viene con una R, pero después todas son las cefas. Su espectro, sobre todo para gram positivos. Con precaución, no actúa sobre todas, pero sí tiene efectos sobre estafilococos, estreptococos, incluso algunos sobre estreptococo pneumoniae. Las gram negativas, muy pocas de ellas, algunas Escherichia coli, como hemos dicho, Klebsiella y el Proteus mirabilis. Las cefalosporinas de segunda generación. Estas son las que menos han llegado a Bolivia. No tenemos nada de estas de vía oral. No existe el cefamandol, el cefotetán. El único que tenemos es la cefuroxima. Y esta cefuroxima existe para su administración por vía intravenosa e intramuscular. Perdón, sí, intramuscular y oral además. No son activas ninguna de estas contra bacteroides. El uso de estos, incluyendo la cefuroxima, la neumonía, la otitis, la profilaxis quirúrgica, la sinusitis. Es muy común, van a ver en los hospitales, el uso de profilaxis quirúrgica con la cefuroxima también. Y como memotécnico se les recomienda que se acuerden el cefo y la cefu. Cefo, varios de ellos, y cefu, la cefuroxima. El cefotetán es el más activo contra anaerobios. Se usa en profilaxis de infecciones por anaerobios, pues no hay en nuestro medio. Especialmente en cirugías colorectales, donde la contaminación del campo quirúrgico de la cirugía misma, cuando se hacen resecciones y anastomosis, términos terminales, pues hay mucha contaminación de esas también. La cefoxitina es la segunda más activa contra anaerobios, tampoco hay en nuestro medio. Se usa para tratar enfermedades inflamatorias pélvicas y abscesos pulmonares. Y el ceproxilo se usa por vía oral, pero tampoco hay en nuestro medio. A ver, creo que me pasó. Ah, no, estamos bien. Estas son las cefalosporinas de primera, ahora estamos viendo las de segunda generación. Ahora vean, estas de segunda generación han mejorado su espectro en los gram negativos y mantienen gram positivos, pero con precaución. Se usan en positivas, negativas y en algunas anaerobias. Especialmente las bacterias anaeróbicas tienen muy baja actividad. No se recomienda usar como fármaco de elección en ellas. Aquí sí se pueden utilizar en algunos casos contra gram positivos, gram negativos, con cierta precaución. Sobre todo en esas que les he mencionado como profilaxis quirúrgica, la que hemos visto. Este es uno de los grupos que más ha impactado en la antibiótico terapia empírica, las cefalosporinas de tercera generación. Las que están en rojo, acuérdense, son las que hay en nuestro medio. Hay, hay cefalosporinas de tercera generación que se dan por vía oral, otras por vía parenteral, ya sea intramuscular o intravenoso. Dentro de estas, pues hay varias que son importantes, especialmente por su actividad contra las pseudomonas, como la ceftazidima, que es uno de los que está ahí mencionado, la ceftriaxona, que es uno de los antibióticos actualmente dentro de las cefalosporinas de tercera generación más utilizadas, justamente porque tienen una acción más larga, más prolongada que la cefotaxima, por ejemplo, que tiene acción muy corta. Entre estas dos había un tiempo en que tenían una eficacia excelente, siguen teniéndola, pero en la mayor parte de los usos terapéuticos la gente prefiere usar la ceftriaxona porque te permite dosificaciones más espaciadas y menos cantidad de fármaco. Eh,
Esta ceftriaxona es el fármaco de elección para tratar las siguientes enfermedades. La gonorrea. Una sola dosis de ceftriaxona intramuscular puede solucionar el problema. En la actualidad se recomienda que esa dosis de ceftriaxona sea asociada ya sea con acitromicina o doxiciclina, que son macrólidos que vamos a ver la próxima semana. Se usa para infecciones por Escherichia coli, infecciones urinarias o del tubo gastrointestinal, Klebsiella, Providencia. En la tifoidea puede funcionar en pacientes que no pueden recibir por vía oral, pero si hay vía oral permeable, entonces la cefixima es el fármaco que en la actualidad sería el fármaco de elección para tratar la salmonelosis típica, la salmonela típica, que difícilmente también ahora se hacen diagnósticos de esto, más que sobre todo en pacientes con fiebre de origen desconocido, que han sido manipulados ya sean por farmacéuticos o gente de la casa que dan antibióticos irracionalmente y traen pacientes complicados ya de fiebre tifoidea en las que hay que usar este tipo de fármacos. Eh, la meningitis, es dicho que la ceftriaxona es quizás uno de los pilares del manejo de la meningitis cuando se sospecha influenza meningococo. En el tratamiento empírico es uno de los pilares. No trabaja sobre la listeria monocitogenes. Por eso es que la ceftriaxona en los extremos de la vida hay que asociar con ampicilina para el manejo de la listeria monocitogenes, que eso hemos visto en la anterior clase. Y también se usa en la osteomelitis, la ceftriaxona. La ceftazidima, este sí es un fármaco que es efectivo, droga de elección para tratar las pseudomonas, normalmente asociado con un aminoglucósido que vamos a estudiar la próxima semana. En la amilidosis, en la neutropenia febril, la ceftazolam, el ceftolozan, que es un derivado de la ceftazidina, se usa también para el tratamiento de las pseudomonas. La ceftazidima más el avibactam, ¿se acuerdan? Que hemos hablado de estos antibióticos beta-lactámicos que los usamos para inhibir a la beta-lactamasa. Esta combinación está especialmente indicada para infecciones abdominales complicadas, infecciones del tracto urinario complejas. Se usa para infecciones donde la bacteria son productores de carbapenasas. El ceftolozan más el tazobactam es otra combinación que no la tenemos en nuestro... Hay bactam, hay aquí, pero la ceftazidima no, en combinación. Las infecciones abdominales complicadas y las infecciones del tracto urinario se pueden manejar muy bien con estas cefalosporinas asociadas a los inhibidores de las beta-lactamasas. Y si ven, el predominio de acción sobre las gram negativas en la tercera generación expresa la luz verde en las bacterias gram negativas, útiles para tratar infecciones por Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Hemófilos, influenza, Neisseria, gonorrea y algunas enterobacterias. Con los gram positivos hay que tener cuidado. Algunos estreptococos piógenos y viridas funcionan, Streptococcus pneumoniae, los que producen la neumonía, si este está dentro del espectro posible de bacterias que están produciendo la neumonía. No para anaerobios, no para bacterias atípicas. Las cefalosporinas de cuarta generación. En estas ya se ha nivelado más o menos la actividad gram positiva con gram negativa. Son más efectivas que las de tercera generación contra las negativas. A estas se las conoce como antipseudomónicas. Básicamente son dos de estas. Una es la cefipina y la otra es la cefpirona.
La cefipima asociada a un nuevo inhibidor de la beta-lactamasa, que es el taniborbactam, es una combinación que ha aprobado recientemente, está todavía en revisión, ¿no? Pero ya ha sido aprobada, pero están revisándola en la FDA para el tratamiento de infecciones urinarias complicadas, pielonefritis. Son bacterias que producen carbapenasas y otras beta-lactamasas que lo hacen resistente a múltiples fármacos. En nuestros hospitales ya vemos pacientes con infecciones urinarias por bacterias de coli que no responden a ningún tratamiento antibiótico disponible. Entonces, este tipo de combinaciones de esfuerzos están logrando tratar estas bacterias, estas pseudomonas o cualquier enterobacteria como Escherichia coli capaz de producir este tipo de infecciones urinarias tan resistentes. Entonces, infecciones por gram negativos están con luz verde. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Hemófilos, Neisseria gonorrea. La quinta generación no está lejos tampoco de lo que estoy hablando. El predominio de acción es ambos, acción sobre gram positivos, gram negativos. El ceftobiprol, este ceftobiprol es de quinta generación, pero este fármaco está desarrollado para trabajar contra los MRSA. Es la única generación que trabaja sobre el estafilococo aureus resistente a la meticilina. ¿Para qué? Se lo ha diseñado para tratar infecciones complicadas. Esas infecciones urinarias o de tejidos o de neumonía nosocomial. Las septicemias por estafilococo aureus, endocarditis del lado derecho, de izquierdo, de todo, infecciones bacterianas agudas de piel y estructuras cutáneas, la neumonía adquirida en la comunidad. Desde los 3 meses de edad hacia adelante, hasta pacientes ancianos, adultos, se puede utilizar el ceftobiprol. Y la ceftarolina, que es un fármaco pues también aprobado por la FDA para tratar infecciones por MRSA, infecciones por estafilococo aureus resistente a la meticilina. Hay una sexta generación. Aquí tenemos dos fármacos. Los fármacos sideróforos y la cefiderocol. Este sideróforo se une a unos espacios periplasmáticos por donde el hierro entra a la bacteria. Son unos canales que tienen las bacterias por donde entra el fierro. El hierro, ¿no es cierto? Entonces el hierro, ese canal lo usa esta sustancia, el sideróforo, se introduce a las bacterias y ahí es donde van a producir su efecto. El cefiderocol, que es usado también para el tratamiento de infecciones para bacterias multiresistentes. Esto es multi-drug resistance, resistencia a múltiples fármacos, como las itius complicadas por pielonefritis, ¿no? Y es particularmente eficaz contra gram negativos, que sean resistentes a los carbapenémicos, por ejemplo. Y que generen pues cualquiera de estas enzimas, beta-lactamasas y demás. Entonces las cefalosporinas de quinta generación y las de sexta trabajan sobre gram positivos, gram negativos. Y vean, tienen un espectro estupendo.
No dice algunos, sino actúa sobre todos estos. Entonces, para que, a manera de recuerdo lo que acabo de hablar, los usos de la primera generación, la mayoría eran positivos y eran negativos. Algunos anaerobios, excepto bacteroides. Las de segunda generación, positivo y negativo, sobre algunos anaerobios y algunos bacteroides. Tercera generación, solo gram negativos. Algunos gram positivos, pero sobre todo predominio gram negativo. Cuarta generación, positivo y negativo, antipseudomónicos y antibacterias, enterobacterias, ¿no? Y los de quinta y sexta generación, positivos, negativos y sobre todo MRSA, estáfilos y estreptococos. Bien, entonces, otro grupo de los inhibidores de la síntesis de la pared, y ya conoce, las cefalosporinas. Ahora vamos a ver los otros dos grupos pertenecientes a los betalactámicos, los carbapenémicos y los monobactámicos. Los carbapenémicos son un grupo muy especial de fármacos. Los agentes que están incluidos acá, el imipenem, que siempre viene asociado a la estirastatina, ya vamos a ver luego por qué. El ertapenem, el meropenem y el doripenem. Los que están en rojo, ahí en nuestras farmacias, su mecanismo, digo, es el mismo que los betalactámicos. Van a inhibir en la síntesis de la pared celular. Inhiben la transpeptidación. El problema del imipenem es que es metabolizado por una dehidropeptidasa que está en el riñón que inactiva al imipenem. Entonces se lo asocia con la cilastatina que lo inhibe. Inhibe a esta dehidropeptidasa. Son resistentes por lo general a las beta-lactamasas, por eso es que son, y no hay una resistencia cruzada con los otros antibióticos beta-lactámicos. Estos son los antibióticos de mayor espectro. Por eso se los llama fármacos reservados. Se vuelven de primera elección en pacientes con fiebre de origen desconocido. Cuando no tenemos un foco infeccioso y el paciente está en sepsis, se usa los carbapenémicos. Actúan sobre gram positivos, gram negativos, anaerobios. Son los antibióticos de mayor espectro antibacteriano. No deben ser usados en primera instancia, a no ser ciertas indicaciones especiales. Son útiles fármacos de elección cuando se tiene la duda o la certeza de que los microorganismos que están produciendo la infección son productores de beta-lactamasa de acción extendida, de un espectro extendido, es decir, producen todas las enzimas destructoras y estas son la Serratia, el Enterobacter y el Acinetobacter. Tres grupos de bacterias que producen este tipo de beta-lactamasas. El imipenem, que les he dicho, pues, para evitar que sea metabolizado por esta hidropeptidasa, se combina con la cilastatina y se prolonga la acción del imipenem. El ertapenem es de más larga actividad, pero menos activa contra gram negativos. Se usa para el tratamiento de la pseudomonas, el Enterobacter y el Acinetobacter. El doripenem no hay en nuestro medio. Es el más activo contra pseudomonas, Enterobacter y Acinetobacter, pero no hay. El meropenem es el menos activo contra los organismos gram positivos comparado con el imipenem. Entonces, esos cuatro carbapenémicos son fármacos de reserva, son betalactámicos, no son sensibles a la mayor parte de las enzimas que las destruyen.
Los monobactámicos es un grupo de fármacos donde está el Astronam, ¿no? Que tienen un espectro, sobre todo, muy parecido a la ceftriaxona contra gram negativos, pseudomonas y enterobacterias. No hay sensibilidad cruzada con los beta-lactámicos. Se dice que la ceftazidina es la única que podría tener algún problema con el Astronam. Y se lo usa en casos de alergia a la penicilina. Por ejemplo, si hay alergia a la penicilina, pues vamos con Astronam para tratar infecciones gram negativas. Es ideal para tratar infecciones gram negativas como lo hacen las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona. Entonces vean, estos carbapenémicos que hemos dicho, primero, su efectividad es excelente. El imipenem, el meropenem, estos, vean, gram positivos, gram negativos, bacterias anaeróbicas. No trabaja sobre bacterias atípicas. Los monobactámicos, como el Astronam, solo para gram negativas. Hemófilos influenza, Neisseria y la mayoría de las enterobacterias. Y las pseudomonas, algunas o bastantes cepas de pseudomonas aeruginosa. Si es que el laboratorio reporta sensibilidad, pues se usa. Bien, para terminar este tema de los beta-lactámicos, voy a hablar de los efectos adversos asociados a ellos. Hemos hablado de su acción sobre el sistema inmunológico y los 4 tipos de reacciones alérgicas en las que pueden producir cualquiera de las 4, sobre todo la 1, que es la mediada por la IgE, que es la anafilaxia, ¿verdad? Entonces, este anillo beta-lactámico, cuando es roto por metabolismo, ese beta-lactámico genera sus efectos adversos a través de los restos de este núcleo. Cuando esos restos, los restos principales, los más importantes químicamente de esto, son los que causan efectos adversos menores, como la erupción cutánea, este tipo de lesiones benignas, ¿no? Y los mayores efectos adversos se producen por los restos menores. Estos son los que llevan a la anafilaxia. Tiene efectos adversos mayores. Ese es uno de los temas que hay que siempre pensar cuando estamos introduciendo moléculas donde hay el anillo beta-lactámico. Segundo, en algunas de estas de estos beta-lactámicos hay la presencia de un grupo que se llama el MTT, el metiltiotetrazol. Este metiltiotetrazol es el responsable de que el paciente pueda desarrollar una hipoprotrombinemia y pueda hacer reacciones de tipo disulfiram o antabús. El antabús es el nombre comercial del disulfiram, un disuasivo alcohólico. ¿Quién es? ¿Qué tipo? Ahora recién se hace, ¿verdad? Un mito social. Han debido ustedes escuchar que mucha gente cuando van a una fiesta dice, no, no puedo tomar porque estoy tomando antibióticos. Eso era una mentira hasta hace unos pocos años. No había ninguna reacción con la mayor parte de los antibióticos, ¿no? Desde que hay el metronidazol y hay estas cefalosporinas de segunda y tercera generación, sí es posible que haya un efecto con el alcohol. Si estás tomando alcohol y estás tomando estos antibióticos, va a haber una reacción severa de dolor abdominal, náusea, vómito, dolor corporal, etc. Especialmente con los fármacos de segunda generación como el cefamandol, el cefotetán, y de tercera generación la cefoperazona y el monoxalactam. El moxolactam y estos son conocidos
de tener este grupo químico en su estructura, el metiltiotetrazol, que es el que va a ser el que genera esta reacción del tipo disulfirano. Otro problema es la enterocolitis pseudomembranosa, una diarrea postantibiótico muy severa, en la que los mayores productores de este problema son las cefalosporinas, luego está la clindamicina, las fluorquinolonas y las penicilinas. Aquí tenemos de este grupo dos a los extremos, los que menos y las que más producen este problema más común con las cefalosporinas. Hepatotoxicidad con algunas de estas, como la oxacilina, que hemos dicho que se usa para infecciones estafilocócicas, pues no hay en nuestro medio, y los monobactámicos en niños que pueden producir hepatotoxicidad. Puede haber nefrotoxicidad, especialmente con la cefaloridina, la cefalotina, que pueden producir necrosis tubular renal. Neurotoxicidad, convulsiones con el imipenem. Los efectos adversos de la ceftriaxona, trombocitopenia, pseudolitiasis y carníteros en recién nacidos. ¿Esto por qué? Porque la, la, la ceftriaxona se une a las proteínas y la desplaza a la bilirrubina y se va a producir la impregnación cerebral de las neuronas con bilirrubina produciendo el carníteros. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los beta-lactámicos? Cuando no hay que administrar. Cuando hay falla renal, excepto con estos fármacos. La cefoperazona y la cefpiramida son excretadas 100% por el hígado, o sea, si hay falla renal no hay problema. Con la ceftriaxona jugamos, el 50% se elimina por vía hepática y el otro por vía renal. Hay cierta posibilidad de usarlos, pero esto siempre hay que estar asesorados por un nefrólogo y ver las posibilidades de no producir lesión al paciente. Bien, creo que todavía puedo hablar un poco. Voy a terminar con este grupo más. Me quedarían dos de estos, dos o tres grupos más, pero ya se me está haciendo cada vez más difícil hablar. Voy a hablar de los glucopéptidos más. Aquí está la famosa vancomicina. Estos glucopéptidos son de gran tamaño, no se absorben por vía oral generalmente. Tienen un espectro sobre bacterias gram positivas, porque las gram negativas pues tienen canales acuosos muy chiquititos, no pasan estas sustancias como la vancomicina. La vancomicina se puede utilizar ya sea por vía intravenosa, generalmente es así como se usa, y por vía oral para no absorberse, sino para acción local, para tratar la enterocolitis pseudomembranosa, que es producida por las cefalosporinas y todo lo que hemos mostrado. Por vía intravenosa son fármacos de elección para tratar los estafilococcus aureus resistentes a la meticilina. Los enterococos fecalis y faecium, ¿no? Especialmente el fecalis, que es resistente a la ampicilina. Entonces, se da también para tratar este tipo de enterococos. Por vía oral, ya les he dicho, hay otros fármacos en nuestro medio actualmente, la rifaximina, que nos permite también tratar la enterocolitis pseudomembranosa cuando no se tiene la vancomicina por vía oral. Uno de los efectos adversos más conocidos de la vancomicina es el síndrome del hombre de cuello rojo. Esto es porque la vancomicina induce a una degranulación de mastocitos con gran liberación de histamina. Y se produce una vasodilatación que se hace muy visible generalmente en el cuello, en la región torácica, y de ahí viene el nombre de síndrome de hombre de cuello rojo.
Entre los efectos adversos de la vancomicina está que es nefrotóxico y ototóxico. Y especialmente cuando se combina con otros antibióticos que tengan nefro o ototoxicidad. Hay algunos avances que se han hecho para el manejo de este problema que se llama enterocolitis pseudomembranosa, que es típico de el uso de antibióticos de amplio espectro que destruyen la flora y dejan el Clostridium difficile ahí, haciendo grandes problemas. Se han desarrollado estos anticuerpos monoclonales contra las toxinas anti-Clostridium difficile. Para la toxina del tipo B, la deslotosuzumab, y el anticuerpo para la antitoxina A, la actosumab. Dos anticuerpos que en la actualidad se están utilizando cuando el paciente comienza a presentar diarrea pseudomembranosa. Entonces se bloquea a la toxina que genera esta bacteria y se evita el problema. En nuestro medio no tenemos esto, pero sí está usándose con bastante éxito. Hay otros, además de la vancomicina, hay otros antibióticos que pertenecen a este grupo, como la teicoplanina, la daltovancina, la televancina y la oritavancina. Esta daltovancina se dice que tiene acción prolongada, no hay en nuestro medio, ¿no? Y se usa solo para infecciones en tejidos blandos de piel producidos por MRSA. La vancomicina no se olvida, todos estos glucopéptidos son muy efectivos para las estafilococcus aureus, especialmente estos que son resistentes, en esos usamos. La televancina y la oritavancina pues producen ruptura de la membrana, son bactericidas y igual se usan para este tipo de infecciones en tejidos blandos. Entonces, especialmente para gram positivos, la vancomicina, y que sean resistentes, mejor. En esos casos sí nos protegemos. En la meningitis bacteriana, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener un estreptococo pneumoniae resistente a la cefalosporina, al ceftriaxone. Entonces tenemos que protegernos de esa posibilidad asociando vancomicina. Y ya van a ver cuando hagan prácticas de neumonía bacteriana, van a usar ceftriaxona, vancomicina y ampicilina generalmente, para cubrir todos los gram positivos, negativos, sensibles a la ceftriaxona, la posibilidad de un neumococo resistente a los beta-lactámicos, la vancomicina, y la listeria monocitogenes con la ampicilina. Esa es la triada terapéutica antibiótica para una meningitis bacteriana. Bien, aquí voy a quedar, ya no da mi garganta más. Me hubiese gustado acabar los dos temitas más que hay, pero lo voy a hacer la próxima semana, y si me falta tiempo voy a usar el jueves más de la próxima semana, cosa que no creo y espero estar mejor. Que estén bien y nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Que se Chao, recupere. chao chicos, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.